Bueno, mientras esperamos que se vaya sumando gente, hola Irina, buenas, Verónica. Como decía, pues mientras esperamos, pues voy haciendo un poco de spoiler de lo que voy a hablar, que es básicamente sobre Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, importante filósofo, importante maestro de... Hola, buenas, hola. Importante maestro, como decía, hindú y, bueno, figura destacada dentro de lo que es el campo de la espiritualidad, el campo de la mística, etcétera. Y voy a hablar, pues bueno, básicamente, pues este directo es un directo que me apetece de hace tiempo de hacer y finalmente pues ahora he encontrado el momento y he pensado pues voy a hacerlo. Así que bueno, por eso estoy aquí un sábado como hoy a las 2 del mediodía porque es el momento en el que todo ha confluido para poder hacer esto. Como siempre, pues bueno, aquellas personas que estáis viendo esto en directo o posteriormente, pues podéis dejar comentarios, dudas o lo que sea y siempre serán bienvenidas. Y bien, este directo, esta charla, pues básicamente se divide en tres puntos. El primer punto es la contextualización de Krishnamurti y la época, más o menos el bagaje, ¿no? O sea, voy a hacer así también algo sintético, resumido, para no alargarme mucho. En segundo lugar, voy a hablar sobre su enseñanza, sobre la importancia que tiene dentro de la sociedad teosófica y dentro del campo, como decía, de la espiritualidad. Y en tercer lugar, pues voy a hacer una breve reflexión al respecto. Primero de todo decir que, bueno, hoy día que hay tanto maestrillo y tanta maestrilla, para decirlo así suave, harían bien en leer, en conocer la obra de Krishnamurti y profundizar, ya que Krishnamurti, podemos decir, es un libertario del pensamiento, es un libertario de la espiritualidad y es un libertario en el sentido más profundo y más radical de la palabra, ya que Krishnamurti lo que propone es algo que es absolutamente, como digo, libertario o incluso aunque no tiene nada que ver, o sea, con el movimiento, digamos, político o tal como lo entendemos aquí en Occidente, como es el anarquismo, pero diría pues que esto es un pensador absolutamente original y anarquista en la máxima acepción de la palabra. Y por lo tanto es alguien que, bajo mi punto de vista, pues es alguien que se debe traer de nuevo al presente y bueno, sin duda pues hay mucha obra escrita tanto sobre su trabajo como también respecto bueno, se han transcrito las conferencias que fue dando a lo largo de su vida, ya que fueron muchas, muchísimas, ¿no? Y entre las editoriales principales que han editado sus conferencias, sus libros, está como la editorial Kairos, pionera en España y en general en lengua hispana de la espiritualidad y de todo lo que es, digamos, el campo del crecimiento personal, etcétera, ¿no? Y por lo tanto estoy hablando pues de una figura, como digo, para mí, a mí me ha marcado muchísimo en muchos sentidos. Lo conocí gracias a Neus, una monja con la que tuve contacto en mi adolescencia, con la que pasé muchas horas en oración y en silencio, es decir, fue una maestra del ser, una maestra de vida, que me marcó muchísimo esta mujer y la cual era, como digo, era una monja católica, lo único que, bueno, digamos, se salió de la iglesia y siguió, digamos, su rumbo y fue un rumbo muy iconoclasta, ya que fue capaz de integrar, de aunar distintas disciplinas como el Zen, como el mismo Krishnamurti, digamos, con todo su bagaje más eclesiástico, ¿no? Y por lo tanto era una mujer pues realmente interesante. Y en este caso, pues, como decía, pues yo conocí a Krishnamurti anteriormente, pero fue con esta mujer con la que compartí, con Neus, compartí muchas horas hablando sobre Krishnamurti y sobre su enseñanza. Y como digo, pues a mí me marcó mucho, ya que fue una persona que para mí pues, fue relevante para configurar parte de mi trabajo y de mi bagaje personal. Krishnamurti, ahora ya entrando más en contexto, bien,
Os iré citando varias cosas que tengo aquí en internet y que creo que es bueno pues esto, ¿no? de mencionar. Krishnamurti nació en 1895 en India y murió en California en 1986. Fue una persona, por lo tanto, que transitó gran parte del siglo XX, que reflexionó sobre el siglo XX y sobre la condición humana, y que a la vez fue más allá de, digamos, de todo paradigma o de toda, digamos, de toda frontera, de toda cuestión racial, de toda cuestión, ¿cómo decirlo?, ¿no?, de todos los condicionantes que de alguna forma nos conforman, ¿no? Y por lo tanto, como decía al principio, fue un pensador absolutamente radical, o un pensador absolutamente original, y que puso sobre la mesa pues la confusión en la que el ser humano vive, regido por, digamos, por unos condicionantes que, como decía Krishnamurti, ¿no?, que cuando uno se da la vuelta para confrontar sus fantasmas, se da cuenta de que esos fantasmas no están allí, que no tienen valor, ¿no?, que no tienen fortaleza o no tienen fuerza. Y por lo tanto toda su vida se dedicó pues a difundir, digamos, este simple mensaje, pero dicho así, vivirlo, digamos, en la forma en la que lo hizo Krishnamurti es de un valor excepcional, como muy bien supieron ver sus contemporáneos, sus coetáneos, personas que fueron capaces de dialogar con él y de poder captar, de poder sentir esa presencia, esa conciencia que vino a encarnar en vida aquí en la Tierra. También decir, antes de seguir con la contextualización de esta charla, de este directo, decir que Krishnamurti y Osho, o Bhagwan, Rajneesh, digamos como queramos, son, digamos, para mí dos figuras que son paradigmáticas de lo que es India y de lo que es el pensamiento hindú, en el campo de lo que se denomina como el campo del jnana yogi, o el campo del conocimiento, pero en un sentido muy profundo y por lo tanto muy integral. Tengamos en cuenta que, como digo, es el verso y el reverso de la misma moneda. Krishnamurti sería más, digamos, el gurú, que justamente lo que hace al ser advaita, digamos, es la representación también de toda la tradición advaitica, vedantina de India. Lo que hace es simplemente proclamar que no hay diferencia entre el mundo y yo, no hay diferencia entre el ser y Dios, digamos, ¿no? O sea, es como que pone todo el rato sobre la mesa, de forma muy radical, de forma muy profunda, este conocimiento y esta experiencia, y por lo tanto lo hace desde un punto muy, muy, muy profundo del conocimiento de la tradición propia de India, ¿no? Que a la vez él también fue una persona que, como digo, se desligó y fue capaz de trascender y de romper con su misma tradición. Esto, por lo tanto, para mí es algo que le honra muchísimo. Por otro lado tenemos a Osho, que, como decía, es el verso y el reverso, que es el gurú que se manifiesta o digamos, se proclama como tal, y que va más allá también a la vez de la misma tradición, para llevar justamente la tradición hindú, llevarla a un punto más mesiánico o más universal. Y como decía, pues esto para mí son dos personajes, dos paradigmas muy propios de la época y muy necesarios también con el trabajo que desarrollaron tanto uno como el otro. De hecho, una de las anécdotas que recuerdo fue que se conocieron en un avión. Si no recuerdo mal, cuando leí la biografía de Pupul Jayakar, una biografía que os recomiendo muchísimo para quien tenga interés en Jiddu Krishnamurti. Y como digo, pues en esta anécdota que se dio en un avión, se conocieron en un avión tanto Osho como Krishnamurti. Osho le dijo a Krishnamurti, siempre según la versión de Pupul Jayakar, esto es importante, le dijo que si quisieran ellos dos podrían dominar el mundo, podrían dominar de forma espiritual o de forma, digamos, a través de la mentalidad de la época y a través del momento histórico que ellos dos transitaron conjuntamente, ¿no? Que fueron
pues esto, desde inicios del siglo XX hasta finales del siglo XX. Y esta fue la propuesta que le hizo Osho, ¿no?, a Krishnamurti, a lo que Krishnamurti le respondió que no tenía interés, ¿no?, digamos, en dominar el mundo, ¿no? Ante esta frase, que, bueno, quien no conozca a Osho, pues es un personaje en toda su dimensión, con muchos matices, pues como digo, pues ante esta afirmación de Osho, que tiene pues este valor, ¿no?, de Osho al ser un gurú, un maestro muy revolucionario, muy rompedor, pues para mí, bajo mi punto de vista, Osho tenía razón, ¿no? De alguna manera era como muy cierta esta frase, que podían dominar el mundo. Tanto uno como el otro eran personas de un reconocimiento internacional muy profundo, que movilizaban muchas personas, muchísimas personas, y que estaban proponiendo algo para todo el mundo que fue realmente radical y fue realmente innovador, y que supieron ver o supieron llevar digamos, todo lo que es el campo de la espiritualidad, todo lo que es el campo de las relaciones humanas, etcétera, a un nuevo estadio que es, digamos, bebemos muchísimo actualmente de este trabajo, seamos o no conscientes, y por lo tanto esto es algo que quería decir, como señalar también, ¿no? Posteriormente, en unos días, haré un directo sobre Osho también, hablando sobre esta importante figura. Como he dicho al principio, ahora estoy haciendo el directo sobre Krishnamurti para, bueno, es un directo que hace tiempo que quería hacer y que ahora he encontrado el momento, pero un directo sin el otro, digamos, o una figura sin la otra, o Krishnamurti sin Osho, para mí es como que van cojos el uno del otro, ¿no? Podría haber hecho el directo sobre muchísimos otros maestros, yo que sé, sobre Prem Rawat, sobre Nisargadatta, sobre Ramana Maharshi, yo que sé, Yogananda, Satyananda, Shivananda, Vishnudevananda, Chidananda, ¿no? O sea, tenemos muchísimos maestros, Amma, Amritananda Mahima, ¿no?, que es Ananda Mahima, que es otra maestra, Swami Ramdas, yo que sé, ¿no? O sea, hay muchísimos, pero como he dicho al principio, tanto Krishnamurti como Osho pues encarnan para mí pues este paradigma tan potente, ¿no? Bueno, entonces, como decía, pues nada, pues Krishnamurti nace en Andhra Pradesh, perdón, y lo curioso del tema es que Krishnamurti, sus padres eran teósofos, ¿no? Y buscaron una fecha para que se quedara embarazada la madre de Krishnamurti, buscaron una fecha lo más, digamos, lo más adecuada, para que cuando naciera su hijo estuviese acorde, digamos, una serie de configuraciones astrales, para encarnar este ideal, ¿no?, que la sociedad teosófica, para quien desconozca, solo como apunte, proviene del trabajo de Madame Blavatsky. Recordemos la doctrina secreta, Isis sin velo, son algunos de sus libros o de sus volúmenes, que son importantes escritos, digamos, dentro de lo que es la corriente esotérica occidental. Pues como digo, pues nada, digamos, los padres eran seguidores de esta corriente, que se inicia con Blavatsky, que sigue luego con Annie Besant y Charles Leadbeater, ¿no? Y fueron precisamente Annie Besant y Charles Leadbeater que vieron en Ojai, si no recuerdo mal, en Ojai, en India, vieron a este joven Krishnamurti y lo reconocieron, tuvieron la impresión de que estaban ante el Mesías, ante el Maitreya, ante, digamos, el avatar de la época de la era de Acuario, etcétera, ¿no? Y por lo tanto fue el momento en el que hablaron con sus padres e instruyeron a Krishnamurti para tan alta misión, o para tan alta, digamos, transmisión, ¿no?, de conocimiento y tal, ¿no? Fue a partir de entonces que Krishnamurti, como digo, se formó, desde la adolescencia se formó en la sociedad teosófica, dando pie, digamos, a la culminación, al culmen de algo que es lo que la sociedad teosófica estaba, como digo, pues trabajando para la venida de este Maitreya, de este avatar, ¿no? Pero Krishnamurti, en un momento dado, no me acuerdo la edad, no me acuerdo si a los 23, no me acuerdo exactamente, pero
en un momento dado disuelve lo que es la orden de la estrella, lo que es, digamos, la sociedad, a partir de la sociedad teosófica, pues la sociedad que él lidera, para, digamos, proclamar toda esta verdad, ¿no? Y la disuelve de la siguiente forma. Os voy a leer el texto, es largo, pero o sea, el discurso que hizo es largo, pero nada, simplemente voy a leer pues, una parte, que es una parte que para mí resume, como he dicho también al principio, este pensamiento, este pensador radical, con todo su esplendor, que es capaz de ir más allá de las formas, más allá de la raza, más allá de cualquier etnia, porque, como dice él, bueno, paso a leer porque es básicamente lo que... yo sostengo que la verdad es una tierra sin caminos y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. Este es mi punto de vista y me adhiero a él absoluta e incondicionalmente. La verdad, al ser ilimitada, incondicionada, inabordable por ningún camino, no puede ser organizada, ni puede formarse organización alguna para conducir o forzar a la gente a lo largo de algún sendero en particular. Recordemos lo que he dicho hace un momento. Estos maestrillos, estas maestrillas actuales, recomiendo, si están viendo en algún momento, si ven este vídeo, pues recomiendo que lean a Krishnamurti y que de alguna forma puedan ir más allá, ¿no?, de sostener, digamos, dogmas, que los dogmas no hace falta pues que sean simplemente eclesiásticos o religiosos, pueden ser de muchos los prejuicios, ¿no? A fin de cuentas estamos hablando de esto. Krishnamurti es un gran rompedor, o sea, va a la médula, llega a lo hondo, ¿no?, del ser humano, al poner sobre la mesa algo tan simple como esto, pero a la vez tan profundo, ¿no? Dice, si lo hacen, se torna en algo muerto, cristalizado. Se convierte en un credo, una secta, una religión que ha de imponerse a los demás. Esto es lo que todo el mundo trata de hacer. La verdad se empequeñece y se transforma en un juguete para los débiles, para los que están solo momentáneamente descontentos. La verdad no puede rebajarse, es más bien el individuo quien debe hacer el esfuerzo de elevarse hacia ella. Ustedes no pueden traer la cumbre de la montaña al valle. Si quieren llegar a la cima de la montaña, tienen que atravesar el valle y trepar por las cuestas sin temor a los peligrosos precipicios. Ahora me he perdido un momento. Tienen que ascender hacia la verdad. Esta no puede descender, ni organizarse para ustedes. El interés en las ideas es sostenido principalmente por las organizaciones, pero las organizaciones solo despiertan el interés desde afuera. El interés que no nace del amor a la verdad por sí misma, sino que es despertado por una organización, no tiene valor alguno. La organización se convierte en una estructura, dentro de la cual sus miembros pueden encajar convenientemente. Ellos no se esfuerzan más por alcanzar la verdad o la cumbre de la montaña, sino que más bien tallan para sí mismos un nicho conveniente donde se colocan, o dejan que la organización los coloque, y consideran que, debido a eso, la organización ha de conducirlos hacia la verdad. Yo sostengo que ninguna organización puede conducir al hombre a la espiritualidad. Bueno, para mí, como he dicho hace un rato, ¿qué decir, no?, ante tal afirmación, como decía, pues con un conocimiento tan profundo de la tradición y poniendo de manifiesto pues algo tan simple como es esto, ¿no?, que la espiritualidad es algo que evidentemente trasciende toda cultura, toda nación, y por lo tanto es lo único que puede sostenernos en momentos de crisis, de momentos de confusión, en los que, como el que estamos atravesando actualmente y como hemos atravesado a lo largo de la historia. Y alguien como Krishnamurti simplemente lo que hace es volver a revelar esta gran verdad, lo que decía Platón, ¿no? La verdad, aletheia en griego, la verdad es algo que se debe desvelar, ya que, así hago un apunte respecto a la tradición griega, como dice Platón, dice, cuando morimos vamos al lago Estigia y allí lo que hacemos es beber del agua del río Lezos,
y al beber del río Lezos olvidamos nuestra pasada encarnación. Por lo tanto, cuando estamos volviendo otra vez aquí, y volvemos, digamos, de forma, pues esto, ¿no?, reencarnada, ahora tampoco voy a entrar en la cuestión de la transmisión de las almas, porque también es un tema muy amplio, pero dice Platón, cuando volvemos sin acordarnos, ¿no?, de lo que fue nuestra vida, o digamos nuestra conciencia antes de encarnar. Pero justamente lo que estamos haciendo aquí es volver a recordar, es decir, volver o sea, tener reminiscencias de lo que fuimos, de la verdad eterna, ¿no? Pues Krishnamurti de alguna forma lo que está haciendo es volver a poner de manifiesto este principio que sigue toda tradición esotérica o toda tradición iniciática. Estos son conceptos importantes para también entender el trabajo y la obra de Krishnamurti. Bien, después de leer como he dicho, es un discurso muy largo que proclamó ante 3.000 personas el 3 de agosto de 1929 en Holanda, y que, como decía, pues disolvió lo que es la Orden de la Estrella, una orden que sigue, pues digamos, el hilo de la sociedad teosófica. Krishnamurti a partir de entonces, simplemente toda su vida, a lo largo de los años que vivió, que como he dicho, pues vivió, si no recuerdo mal, vivió pues 89 años, si no recuerdo mal, no he hecho el cálculo tampoco para respecto a la edad que nació y que murió, pero bueno, esto más o menos, pues como decía, pues toda su vida posteriormente se dedicó a difundir esta simple verdad, que a la vez también, ahora sí, pues haciendo estos links que hago yo, me hace recordar a Bob Dylan. Bob Dylan también, recordemos, como digamos, como imagen no visible del folk, del nuevo folk americano, se lo consideró también un mesías, se le consideró que era una persona, digamos, que traía un mensaje, pues yo que sé, de paz, de armonía, etcétera, etcétera, ¿no? Y en un momento dado se lo asociaba a la izquierda radical. En un momento dado, no me acuerdo en qué momento, se le dio un premio a Bob Dylan, y Bob Dylan hizo un discurso que fue justamente lo mismo que Krishnamurti, o sea, rompió con toda, digamos, con toda expectativa, toda proyección hacia su figura, y fue capaz de decir que desde entonces era alguien libre, era alguien absolutamente libre para hacer y decir lo que quisiera sin tener que ceñirse a un patrón o a un tipo de pensamiento concreto, ¿no? Pues Krishnamurti hizo lo mismo, y el resto de su vida, desde que disolvió la Orden de la Estrella en 1929, siguió, digamos, proclamando esta verdad a toda persona que lo quisiera escuchar. Se relacionó y tuvo, digamos, conversaciones bajo mi punto de vista y bajo, digamos, lo que es la bibliografía posterior, ¿no? Como se ha dado a conocer toda la obra de Krishnamurti, pues digamos, tuvo una importancia, una relevancia muy importante por el hecho de que tuvo conversaciones con figuras tan relevantes como el físico David Bohm, uno de los físicos, digamos, de la nueva física que bueno, fue muy relevante. Otra de las personas con quien se relacionó fue Aldous Huxley, escritor del libro Un Mundo Feliz, por ejemplo, entre muchos otros libros, Filosofía Perenne, etcétera, ¿no? Un gran escritor y premio Nobel también. David Bohm también fue premio Nobel. Luego también también tuvo, digamos, contacto con el Dalai Lama, el actual Dalai Lama, y bueno, y otras figuras relevantes, ¿no?, con las que se fue encontrando, ¿no? Y esta es, digamos, la importancia de Krishnamurti. Krishnamurti, con toda persona que quisiera conversar con él, toda persona que quisiera abrir su mente y fuera capaz de ir más allá de sus condicionamientos, Krishnamurti estaba dispuesto a entablar un diálogo sin prejuicio. Y así también hacía en toda conferencia y en toda exposición pública, para hacer pensar, ayudar a pensar de forma conjunta, como él decía, ¿no? Como ha dicho ahora, pues la verdad no hay caminos para la verdad, y por lo tanto esto es lo que estuvo, digamos, difundiendo a lo largo de su vida.
También decir que es importante también el trabajo que hizo la Sociedad Teosófica con la gran invocación que escribió Alice Bailey, y que de alguna forma pues el Krishnamurti debía de encarnar, ¿no? Debía de encarnar este Maitreya, este avatar. La gran invocación, os la leo, ahora no me acuerdo de memoria, en su momento sí que me la aprendí, pero ahora ya no la tengo presente. Y dice así, la gran invocación: desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Bueno, ya vemos aquí, ¿no?, el gran ideal que se invocaba y que se invoca actualmente, ¿no?, todavía en la Sociedad Teosófica, y como Krishnamurti, pues, casaba muy bien con este ideal. También tengamos en cuenta que Krishnamurti fue una persona, como he dicho, absolutamente libre, y que fue también una persona que viajó muchísimo. En la biografía de Pupul Jayakar, que ya he citado hace un rato, habla pues esto, ¿no? Pupul Jayakar, solo hago esta cita de la biógrafa de Krishnamurti, fue una importante persona en la vida de Krishnamurti, estuvo muchos años compartiendo con Krishnamurti, digamos, momentos de duda, de confusión, ante el futuro de la humanidad, ¿no? Grandes preocupaciones como que preocuparon a Krishnamurti, ¿no? Y digamos, toda su vida pues intentó pues entender lo que es la mente, entender cómo nos relacionamos, por qué nos relacionamos así, cuáles son nuestros condicionamientos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, Pupul Jayakar fue una excepcional testigo del desarrollo y el trabajo de Krishnamurti. Y como decía, pues Pupul Jayakar hace hincapié digamos, en todos estos viajes, en toda esta preocupación que tuvo Krishnamurti para entender y para dar solución a los problemas que aquejan al ser humano actualmente, sobre todo, ¿no? Y ya que una de las frases o una de las enseñanzas que transmitía era que, por un lado, tenemos, digamos, un condicionamiento de 6.000, 7.000, 10.000 años, ¿no?, que se sintetiza en el momento actual, en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, ¿no? Pero a la vez también hacía alusión y ponía el énfasis en el hecho de que el ser humano tiene la capacidad para liberarse de estos condicionamientos, liberarse de los miedos y ser capaz de confrontar, ¿no?, justamente estos miedos sirviéndose de la única, digamos, herramienta o del único recurso realmente válido, que es la conciencia, ¿no?, la capacidad de ser conscientes ante cualquier momento, ante cualquier vivencia, experiencia, y que el hecho de poder ser conscientes, ¿no?, y de poder establecer, digamos, un punto y aparte, para decirlo de alguna manera, ¿no?, entre los condicionantes, como digo, pues raciales, culturales, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Este punto aparte, pues abrir otra posibilidad, que es el de simplemente el de la observación, ¿no? Ponía mucho énfasis en la atención, ¿no? Como bien sabemos, cualquier maestro, cualquier maestra hindú, y en general pues también de cualquier latitud, ponen siempre el énfasis en la atención. Bien, básicamente quería decir esto respecto a Krishnamurti. Krishnamurti, hay muchos libros sobre sus conferencias. Krishnamurti también tuvo mucha preocupación respecto a la educación, por eso creó también distintas escuelas a lo largo del mundo.
Y bueno, nada, Krishnamurti es una persona de una gran relevancia y de una gran importancia. Entrando ya en la tercera parte, la breve reflexión que hago es que, bajo mi punto de vista, considero que la figura de Krishnamurti es muy importante o muy necesaria hoy día, ya que su mensaje es atemporal, es un mensaje que todavía cala y todavía nos habla directamente al corazón del hombre actual, de la mujer actual, y que es una, digamos, tiene la capacidad de analizar en primera persona, pero a la vez también la capacidad de analizar todo conflicto humano en su misma raíz, en su misma, en su misma creación, ¿no? Y por lo tanto lo que propone es absolutamente radical y a la vez también es absolutamente contrapuesto con toda, digamos, la neurosis o toda la locura, ¿no?, en la que estamos sumidos de una u otra forma, ¿no?, ya sea a nivel individual, a nivel social, a escala más global. Así que bueno, desde aquí también es un homenaje que hago a una persona que cambió mi vida y que ha cambiado la vida de tantos y tantos millones de personas. Para finalizar, uno de los libros que más aprecio de mi biblioteca es Los diarios de Krishnamurti, volumen 1, volumen 2. Son diarios escritos en primera persona que me parecen muy, muy, muy interesantes y que os recomiendo, os animo a leer. Cualquier libro de Krishnamurti, no sé, yo he leído muchísimos de Krishnamurti, para mí ha sido, no sé, pues, qué decir, es que volvería a repetir lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, pues esto, ¿no? Os recomiendo que, en este caso, pues, quien quiera conocer más, leer la biografía de Pupul Jayakar o bien estos diarios que son una exquisitez. Y dice, para finalizar, acabo con este breve parágrafo, dice: en raros e inesperados momentos, lo otro ha venido súbita e imprevisiblemente, y prosiguió su camino, sin invitación, y sin que hubiera habido necesidad de ello. Toda necesidad y toda exigencia interna deben cesar por completo para que ello sea. Bueno, lo otro, a lo que hace referencia y habla en los diarios, habla sobre ello, es simplemente la conciencia. De hecho, Krishnamurti se refería a sí mismo como J. Es decir, se refería como Krishnamurti en tercera persona. De una forma, pues, en tercera persona o en segunda persona, según como lo analicemos, ¿no? Bueno, en fin, quería hacer un vídeo corto, se ha hecho más largo de lo que inicialmente pretendía, pero espero que, si habéis llegado hasta aquí, espero que os sirva y que os haya aclarado algunas cuestiones respecto a Krishnamurti. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Chao.